Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escuchas. Hoy quiero compartir una palabra de Dios para ti. ¿Sabes? Hace algunos días en una vigilia mía, Dios me dijo, su Santo Espíritu me dijo, cuánto es importante el escudo de la fe. Y bueno, en base a esta palabra que me dio el Santo Espíritu de Dios, he querido profundizar en Hebreos 11. Y quiero compartir contigo lo que Dios me ha enseñado. Alabado sea el Señor. Así que si tú estás teniendo batalla en tu casa, con tus hijos, estás teniendo batallas con los tuyos, marido, esposa, etcétera, y has orado, pero no ves todavía la mano de Dios obrar a favor tuyo, quédate porque este vídeo es para ti. Dios te lo manda para ti, sí, para ti que me escuchas, para ti porque Dios te ama y te quiere mandar las herramientas para pelear la buena batalla de la fe. Alabado sea el Señor. Comenzamos. Damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado seas Dios. Dice el libro de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero vámonos al verso 6, porque desde el 6 en adelante el Señor me habló. Mira lo que el Señor me dijo de este verso. Vamos primero a leértelo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí. Si hacemos una encuesta y le preguntas a la gente, ¿qué quisieras que Dios, qué quisieras saber de Dios en cuanto a tu persona? ¿Cómo la piensa Él acerca de ti? Muchos dirían, yo quiero que Dios se agrade de mí. Yo quiero agradar a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Sabes? Y es que es el anhelo de cada cristiano que verdaderamente, el cristiano que verdaderamente acepta a Cristo y comienza a caminar con Él, tiene ese anhelo de agradar a Dios. Alabado sea el Señor. Pero si no conoce ciertas cosas, puede fracasar en el intento. Y Dios no quiere eso, por eso te manda estas llaves, estas estrategias de guerra. Mira, alabado sea el Señor. Te lo digo porque, bueno, hay por ahí una forma de pensar de que, y bueno, hay algunos siervos que no hablan de las experiencias personales que viven con Dios, tal vez para no ser criticados o para esto, para lo otro, pero yo creo que deberíamos hablar de las experiencias que nosotros vivimos, porque cada siervo y cada sierva es una epístola viviente aquí en la tierra de nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Y bueno, entonces, hemos dicho que la gente quiere agradar a Dios, pero muchas veces no puede en el intento. ¿Y por qué no puede en el intento? Si tú te das cuenta, en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir, alabado sea el Señor, que tú puedes orar 6 horas, puedes, alabado sea el Señor, ayunar todos los días, pero si no crees que cuando vas a pedirle algo lo vas a recibir y Él te está escuchando, cuando te levantas de ahí,
y el enemigo quiere hacerte guerra de pronto con familiares, con eso, entonces tú caes vencido. ¿Por qué? Porque es la fe que te hace permanecer de pie. La fe en el Señor, la fe en que Dios está escuchando tu oración y que vas a recibir lo que tú le estás pidiendo. Fíjate que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos, pongámonos esto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es decir, cuando tú te acercas a Dios a pedirle, Señor, cambia a mi hijo, ¿ok? Es necesario que tú creas que Dios te está escuchando y que por ende Él está tomando la situación en mano y que tú eres merecedora, por cuanto crees, tú eres merecedora de su justicia que viene por Dios. Alabado sea el Señor. Que tú eres merecedora de esa justicia, porque la sangre de Cristo y la fe que tienes en Dios te hace merecedora o merecedor para recibir ese milagro. Aleluya, siento a Dios. Alabado sea el Cordero. Entonces, por eso es que, siento el Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido. Vaya aquí, malabaya soja. Oh, precioso Espíritu Santo, aleluya. Bienvenido, 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 precioso, santo, 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 santo. Santo es mi Señor, bienvenido. Siento las manos que quieren darme fuego. Aleluya. Bienvenido, precioso Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ¿quieres agradar a Dios? Ten fe, ten confianza en Él, te está diciendo la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que para agradar a Dios hay que tener fe, hay que confiar. Entonces, quiere decir que cuando tú confías en Dios, tú vas a agradar su corazón, sí, porque Dios tiene corazón. La Biblia dice que Dios tiene corazón. Entonces quiere decir que cuando tú tienes fe, tú vas a agradar al Señor y el Señor se va a agradar tanto de ti que te va a soltar lo que tú le estás pidiendo y tú lo vas a ver materializado. Es por eso que el Padre nuestro dice que se haga tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Porque una persona que tiene fe, que ora y que alabado sea el Señor, que busca a Dios sabiendo que Él existe y que lo está escuchando, alabado sea el Señor, y que por ende, por cuanto ha confiado en Él, las promesas que están escritas en la Biblia son sí y amén, entonces va a agradar al Señor, alabado sea el Señor. Entonces va a hacer que lo invisible se vuelva visible, tal como lo dice en, alabado sea el Señor, en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que sin fe es imposible agradar al Señor. Quiere decir que cuando tú vas donde el Señor, tú tienes que tener fe que Él te está escuchando, y que esa fe en Él, que tienes en Él, te hace galardonadora, te hace ser merecedor de las promesas que están en la palabra. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, y por ende las esperas. Tienes certeza de que van a llegar a tus manos aquello que tú le estás pidiendo a Dios. Eso quiere decir la palabra. Aleluya. Alabado sea el Señor. Por ende, tú esperas esas promesas. Alabado sea el Señor. Y tienes la convicción de que tu Padre te escuchó y que como tú le amas, tienes fe en Él,
Tú eres merecedora, merecedor de aquellas promesas. Por tanto, eres galardonador de los que le buscan. Pero eres galardonador, alabado sea el Señor, de aquellas promesas de Dios. Y por ende Dios te las suelta. Aleluya, alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia dice entonces, alabado sea el Señor, por la fe entendemos haber sido constituido el mundo, el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto quiere decir que entonces cuando tú crees que tú te acercas a Dios porque sabes que tienes un Dios, porque la palabra de Dios lo dice, es necesario que aquel que lo busca sepa que lo hay, sepa que has encontrado tu Dios y que tu Dios, cuando tú te arrodillas, Él te escucha, aleluya. Entonces, alabado sea el Señor, bendito sea Jesús. Cuando tú entiendes que Él te está escuchando, alabado sea el Señor, y que por tanto tú, como tú ya eres hijo de Él, sí. Porque hay que ser hijos, hay que ser hijos. La Biblia dice en Juan 1:12, a todos los que le creyeron, aquellos que le creyeron, les fue dada veamos, aquí lo tengo. Porque a todos, esto está en Juan 1:12, sí, veamos. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por cuanto tú tienes el Espíritu de Dios y tú ya eres hijo de Dios, entonces tú vas a pedirle al Señor porque sabes que tienes ya un Padre que te está escuchando. Por eso la Biblia te dice, es necesario que el que lo busca sepa que lo hay, sepa que tiene un Dios y que entonces es galardonador, alabado sea el Señor, de los que le buscan. Cuando tú ya sabes que Dios es tu Padre, sabes que lo que tú le vas a pedir son las promesas de Dios y por ende Él te las va a soltar. Y entonces es ahí donde la palabra de Dios en Hebreos 11:3, cuando dice que el universo, por tanto, las cosas que ahora se ven fueron hechas de lo que no se veía. Es ahí donde tu oración puede cobrar vida y traer de lo espiritual a lo material. Tú puedes ver milagros materializarse. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús por la fe. Y vengo a explicarte esto porque he pasado muchas, pero muchas cosas que Dios ha permitido que yo pasara para estar por aquí y enseñártelas. Permíteme. Dios me ha permitido saber muchas cosas porque me las ha permitido vivir. Soy una mujer de oración y de ayuno y de mucha vigilia. Me encanta la vigilia, te digo la verdad. Y bueno, he tenido también que dormir un poquito porque si no las orejeras se comienzan a salir y pues no es la edad para que salgan, pero ya quieren salir por las vigilias. Pero déjame decirte que siendo una mujer de oración, bautizada por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me ha puesto siempre a orar por mis hijos, etc. Pero yo veía que después, el día siguiente, era muy atacada. Y muchas veces, entonces, como veía tanta tempestad delante de mí, a veces me era hasta difícil creer que lo que le había pedido en la noche
se estuviera materializando. Y por eso llegaban más problemas. Y si te identificas, esto fue en un tiempo, y quiero explicártelo porque muchas personas están pasando estas cosas. A mí me llaman personas para consejería y me dicen, pastora, ¿qué hago? Yo, mis hijos me atacan, mi marido también, esto, lo otro. Y vengo a decirte esto, mira, yo pasé por ahí. Yo pasé por esa calle, y déjame decirte una cosa, me di cuenta, el Espíritu Santo me enseñó que verdaderamente tú puedes orar, porque son personas de oración, son personas que Dios ha escogido, que Dios les ha enseñado y que son personas de oración. Sin embargo, hoy vengo a decirte una cosa. Hay mucha persona que el enemigo le está haciendo la guerra porque él quiere matar tu fe. Cuando él encuentra una persona que no es fácil de hacerla pecar, de caer con hombres, con esto, con lo otro, que no bebe, que esto, que bueno, que trata de mantenerse en la mano, o sea, no mentir, esto, que trata de serle fiel a Dios en todos los campos, el enemigo dice, yo cómo hago con esta o cómo hago con este. Entonces va a poner personas y el enemigo no le va a pedir permiso, a él no le importa si es tu hija, tu madre, tu marido, él no le importa quién va a coger, él coge el que sea. Mira, hermano, te lo digo, yo he tenido momentos donde hasta mi madre, alabado sea el Señor, me ha dicho, te odio, o cosas así, o ¿me entiendes? Bueno, te odio no, pero me ha dicho, por ejemplo, cosas tremendas, amado hermano, que no estoy a especificar. Pero créeme. El enemigo cogerá al que sea, no importa quién sea. ¿Para qué? El Espíritu Santo me ha enseñado que la primera cosa que va a coger el enemigo para tratar de desanimar a una persona del Señor es desvalorizarla delante de los ojos de los demás, de su familia. Menosprecio, desvalorizarla. Porque quiere llevar a aquella persona, y por favor si te identificas, ponme en los comentarios. Alabado sea el Señor. Cuéntame tu historia. Me puedes buscar por Débora de Cristo, mandarme el WhatsApp, que oro por ti. Me pones el nombre, tengo el grupo de oración, oramos por ti, o te metes en el grupo de oración. Alabado sea el Señor. Si te identificas, estás pasando estas situaciones, créeme, este mensaje es muy importante. Coge lápiz y papel si quieres. Entonces, Dios me ha hecho entender que el enemigo, la primera cosa que va a atacar es tu fe. Y para hacerlo va a tratar de coger familiares, personas que, bueno, él va a coger sobre todo personas que te duelan a ti, ¿me entiendes? Que tú sientas amor por ellas, etcétera. Y él va a hacer eso. ¿Para qué? Para desvalorizarte, para hacerte que tú, para que te menosprecien y que delante de tus ojos aún tú puedas ver como, ay no, pero no le des valor a lo que Dios te dio. Es ahí donde te quiere llevar el enemigo. Pero Dios hoy viene a abrirte los ojos, los oídos, porque te dice, hija mía, hijo mío, espera. Porque puedes vencer todo esto con el escudo de la fe. Puedes vencer todo esto con el escudo de la fe. Porque la Biblia dice que si tú mantienes firme en la fe, tú peleas la batalla de la fe, entonces, ¿entiendes? Tú vas a pelear la batalla de la fe y vas a estar firme. No por nada, la Biblia dice en Efesios 6:16, alabado sea el Señor. Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con la cual podáis apagar los dardos
de fuego del maligno. Quiere decir, y estar firmes. Quiere decir que cuando tú resistes, tú quedas bien parado después, porque tú estás fortificado, tu fe está fortificada. Viene el ataque del hijo, del marido, del que sea, pero tú estás fortificado. No te echa por tierra, no te echa en depresión, no estás a llorarle al diablo, no. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entonces tú ores con la convicción de que, por eso te dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces Dios quiere que tú, cuando ores, tú creas en tu corazón que existe tu Dios, que tu Dios te ha aceptado, que te ha hecho hijo. Juan 1:12 que dice, aquellos que le creyeron, aquellos que han creído en su nombre les fue dada potestad de ser hijos de Dios. Oh, por tanto, soy hija de Dios. Creo que tengo un Padre que está en el cielo, que cuando voy a orar, Él me escuchará, yo oraré y mi Padre me escuchará. Alabado sea el Señor, y por cuanto me escuchará, bendito sea Dios. Yo soy merecedora de esa justicia que viene por la fe, porque he creído en su palabra, en sus promesas, en su nombre. Por tanto, soy galardonadora. Obtengo galardones. O sea, las promesas, lo que le pido, lo obtengo porque creo que mi Padre me escucha. Alabado sea el Señor. Entonces, mientras el enemigo por una parte te va a hacer la guerra, hiriéndote, menospreciándote para llevarte porque ¿cuál es el objetivo del enemigo? El objetivo del enemigo es llevarte al punto de que no le des valor a lo que Dios ha hecho por ti y a donde Dios te sacó, la unción que te ha puesto. Y por eso, y si es para eso, Él utilizará aún personas aún de la iglesia, desgraciadamente, amados hermanos. Es así, créeme, yo lo he vivido. Bendito sea el Señor para siempre. Pero, ¿sabes? Dios me ha enseñado a lidiar con eso. He tenido mucho menosprecio, pero ¿sabes? Sé que mi Dios nos ama y que ha hecho grandes cosas y seguirá haciéndolas. Hoy en el grupo siguió haciendo grandes cosas, tocando corazones. Aleluya, nuestro Dios es grande. Entonces, amado hermano, alabado sea el Señor. Si estás pasando un momento donde el enemigo te está hiriendo y quiere llevarte a un punto de que tú menosprecies tu persona, porque por ahí comienza también a llevarte al suicidio. He tenido muchas personas en estos días que me han buscado porque han tenido problemas de que el enemigo le está susurrando, mátate, no vales nada, pero el Señor reprenda al diablo. Nosotros valemos nada más y nada menos que la sangre de Cristo. Tú eres valiosa, tú eres valioso para Cristo. Aleluya, alabado sea el Señor. Solo que Dios, entonces, muchas veces cuando se ora, tú no le das, cuando se ora, no recibes enseguida, porque de pronto no estás activando el hecho de que Dios te está escuchando, y cuando sales de la oración tienes que entender que Él ya recibió esa oración y que aquello ya viene. Alabado sea el Señor. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11, alabado sea el Señor, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que cuando yo me levanto de la oración, yo espero en aquel que le pedí, y en aquello espero aquello que he pedido, por cuanto sé que lo pedí a mi Padre Dios. Entonces lo espero y tengo la convicción que mi Padre Dios me escuchó. Aleluya, alabado sea el Señor. Y por eso dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Porque la fe trae el mundo espiritual a lo material y hace que se materialice
aquel milagro, aquella cosa que tú le pediste a Dios. Es por eso que muchas veces tú oras y alabado sea el Señor, tú oras y después se materializa y tú dices, Dios mío, ¿cómo fue? Si está materializando lo que tú le pediste, alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. Para siempre. Entonces, por eso que dice, bueno, ya hemos explicado entonces que dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿quieres agradar a Dios? Cree en Él y en su palabra. Ten confianza en Él. Tenemos confianza en que Él está con nosotros y que no nos desampara. Ageo 2:5 dice que el Espíritu de Dios estará con nosotros por cuanto nosotros hicimos un pacto con Dios. Entonces Él está en nosotros. Porque Dios respeta los pactos. Entonces, alabado sea el Señor. Así que oraremos confiados en que el Señor nos escucha y por tanto, cuando nos paramos de orar, estamos convencidos de que recibiremos aquello por la cual hemos orado. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que esperamos lo que hemos orado porque tenemos convicción de que nuestro Padre Dios nos ha escuchado. Y como me ama, Él me lo dará. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Ahora, si nos ponemos a analizar este verso 6, discúlpame. Si nos ponemos a analizar bien este verso 6, sin fe nadie puede agradar al Señor. Bueno, es muy importante este verso también, ¿sabes por qué? Porque ahora tú puedes entender por qué los fariseos, ellos oraban, ellos ayunaban, ellos cumplían. Pero llegó Jesús y no tuvieron fe en Él. Jesús libertaba y ellos no tenían fe en sus milagros. Pero un momento, tenían la fe en que, según ellos, los milagros eran hechos por los demonios. Entonces, es es tremendo esto porque, ¿sabes? Cuando tú no crees al Señor, por ejemplo, te hago un ejemplo. El enemigo te dice, no sirve, el enemigo te dice, mátate, esto, lo otro. Y si tú le haces caso, o sea, si tú estás deprimido y deprimida y te pones a llorar, alabado sea el Señor, eso es como ponerle fe al enemigo. No, señores. Tú tienes que combatir eso, alabado sea el Señor, con la palabra. Pero ¿cómo puedes combatirlo si no lees? Muchos cristianos no leen la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy importante leerla todos los días. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios, alabado sea el Señor. Esto no es para cristianos, esto es para cristianos. La palabra del Señor se lee todos los días, señores. Todos los días. Todos los días. Alabado sea Jesús. Porque Dios a través de la palabra es lámpara, es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi caminar. Alabado sea el Señor. Dios lo dice la misma palabra, Salmos 18. Alabado sea el Señor. Tú encenderás mi lámpara, mi Dios alumbrará mis tinieblas. O sea, ¿sabes cuántas veces yo he estado que, por ejemplo, no entiendo una cosa y le pido, Señor, tú encenderás mi lámpara, tú encenderás mi lámpara, mi Dios alumbrará mis tinieblas? Improvisamente me dice qué es lo que está pasando. Porque mi Dios alumbra tus tinieblas. Entonces, y tal vez si tú estás, porque Dios conoce las curiosidades, los anhelos de nuestro corazón, y si de pronto le estás pidiendo, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro? Entonces llega este mensaje
y llega a tiempo. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando. Para aquellos, por ejemplo, entonces que están pasando por el ataque del enemigo, que los está atacando con desánimo, con depresión, etcétera. Oye, Dios me ha estado hablando y me ha dicho, sabes, con la fe puedes vencer todo eso. Con la fe. Sí, porque cuando tú oras y le crees, te hago un ejemplo. Tus hijos están rebeldes. Hago un ejemplo. Y oras y ayunas y lloras delante del Señor y todo bien, perfecto. Pero cuando sales, tú los ves peor y entonces tú dices, ay, pero bueno, y entonces, ¿me escuchó? No. Tú tienes que salir de ahí, aunque tú los veas así, decir, Señor, pero yo he orado y tú lo harás. Yo estoy esperando. Improvisamente, cuando comienzas a hacer esto, el diablo va haciendo maletas, se va retirando de ti. ¿Sabes por qué? Bueno, pues la Biblia lo dice en Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo lo vas a resistir? Muchas personas tratan de dejar el cigarrillo, tratan de dejar las cosas y someterse a Dios en la carne. No puedes, no lo vas a lograr, vas a fracasar en el intento. Porque esto no es con fuerza, ni con ejército, sino con su espíritu. Zacarías 4:6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me ha explicado el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aunque los veas todavía rebeldes, pero vas a decir, vas a confesar con tu boca, Señor, yo oré, esto está en tus manos. Tengo confianza porque esto ya lo tienes tú en tus manos. Tú ya estás encargado del asunto. Yo estoy esperando en ti. Amado hermano, la Biblia dice que quien espera en Dios nunca jamás será avergonzado. Entonces, viste, estás teniendo fe en lo que estás orando y lo estás esperando. Está cumpliendo con la palabra de Hebreos 1. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas, porque lo estás esperando, la convicción de lo que no se ve. Tú no lo estás viendo. No lo estás viendo, alabado sea Cristo, te bendigo Espíritu Santo, tú no lo estás viendo, pero lo estás esperando. Tienes la convicción de lo que no se ve, que va a suceder, porque a quien le has pedido, tú crees en él ciegamente. ¿Te estás dando cuenta? Y el Espíritu Santo me ha hecho entender que cuando tú la piensas de esa forma, y cuando tú te paras de orar, y te levantas y ves, aunque veas mareas, viento, borrascosos, lo que sea, vientos contrarios, tú mantienes esa forma de pensar y entonces eso es fe y automáticamente todo se va poniendo en su puesto. ¿Por qué? Improvisamente los pelados se calman porque Dios está en control. Dios está en control. Entonces, ¿viste? Por eso la Biblia te dice, venid a mí cansados y cargados y yo te haré descansar. Cuando una persona entrega su carga a Dios, en oración en este caso, se supone que descansa. Cuando tú sueltas un bulto, se supone que tú descansas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchos oran y todo eso, pero cuando se levantan de la oración, están todavía cargados. Porque en realidad no han creído que se la han entregado y que Dios tiene el control de esa situación. Siento a Dios, aleluya, te bendigo. Oh, alabado sea Dios, se me están incendiando las manos. Te bendigo, Espíritu Santo. Muchas personas me criticarán porque acabo de besar mis manos, pero la verdad es que yo siento los ríos de agua de vida y siento el fuego en mis manos y sé que es el Espíritu Santo. Entonces lo quiero besar. Aleluya, alabado sea Dios. Por eso meto las manos así. Alabado sea el Señor. Entonces, si tienes estas situaciones, si tú estás pasando por esto, ponme y si te identificas con la situación en que se te está levantando el marido, se te levanta la familia, esto, y estás orando, estás ayunando, pero no estás viendo, y entonces, alabado sea el Señor, esta palabra es para ti, escúchala toda, alabado sea el Señor, y ponme en los comentarios para la oración, para orar por ti, alabado sea el Señor. Pero sabes,
Dios te viene a dar la medicina, te está diciendo, hija, hijo mío, la medicina es que tú oras, pero es algo que no es solo la oración o el ayuno. Son muy importantes la oración y el ayuno, pero con la fe, con la fe forman algo, una noción, algo que rompe el poder del diablo, porque se activa el poder de Dios. Ahora vamos más adelante, que te digo lo que Dios me reveló. Alabado sea el Señor. Veamos esto. Entonces, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y ese era el otro versículo que quería explicar. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Tenemos un Noé que aunque Dios lo advirtió de un diluvio que él todavía no veía, pero él se preparó con el arca. Entonces déjame decirte una cosa. Dios nos ha dicho que Él va a volver, que habrá un rapto. ¿Te estás preparando? Porque Noé preparó el arca aunque no veía el diluvio, porque creyó a Dios. Y quiero recordarte que creer en Dios agrada a su corazón, porque si la Biblia dice, pero sin fe nadie puede agradar a Dios, quiere decir que cuando tú tienes fe, aunque tú no veas el rapto, tú no veas las cosas, pero tú te estás preparando, porque sabes que el Mesías regresa y entonces tú estás agradando el corazón de Dios. Ahora, si te llevo un poquito más arriba, dice, alabado sea el Señor, siento el Espíritu Santo, el verso 5 dice, porque por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir que este hombre fue traspuesto, no vio muerte porque creyó en Dios. Ahora bien, muchas personas, pero dicen, ok, perfecto, basta tener fe. Sí, pero un momento, ¿fe en qué? Fe en Dios y en su palabra. No fe en las estatuas, no fe en el hombre que lo han hecho santo aquí en la tierra y que tú no puedes saber qué fue lo que hizo en su íntimo, cómo vivió su vida íntima. No, momento, no. Fe en Dios, en el Dios de la palabra, en el Dios de las escrituras, primero y segundo testamento, y fe que Dios eligió a su Hijo Jesucristo, su unigénito, alabado sea el Señor. Y murió y resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti. Fe en esto y fe en todas sus promesas que Dios promete a aquellos. Por ejemplo, fe también en que dice la Biblia, como te dije antes, Juan 1:12, que todos aquellos que le creyeron todos aquellos que le creyeron les fue dada la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, fe también en esto, en que le han creído a Dios y que por ende tú ahora eres hijo de Dios. Y por tanto, cuando tú vas a pedirle algo, Él te va a escuchar. Cuando te vas a levantar, tú vas a esperar lo que tú le pediste. Porque es pues la fe, la certeza de lo que esperas, por tanto tú lo esperas, la convicción de lo que no ves. Tú no lo ves, pero estás convencida, tanto se lo has pedido a Dios, esperas en Él, porque Él es Dios que nunca falla. Y porque como dice en el verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad,
porque creyó, o sea, tienes que tener fe porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que, ¿fe en qué? Fe que es fiel aquel a quien tú te le arrodillaste y le pediste aquello. Por tanto, tú lo esperas, tienes la convicción de lo que no se ve. Sabes que aunque no se vea y hayan vientos, y hayan mareas, y hayan cosas y vientos contrarios o tu familia se levante, ok, tú tienes la convicción de que aquel que le pediste es fiel, aquel que te prometió que todo lo que vas a pedir en el nombre de Jesús, Dios te lo va a dar siempre y cuando vaya de acuerdo con la palabra. Porque bueno, amado hermano, o sea, hablando claro, yo he tenido personas que me han llamado y me han dicho, ¿tú eres la pastora Catalina? Te digo, sí. Me dicen, ok, perfecto, no, yo quiero que usted ore por mí porque quiero regresar con mi amante y él me dejó. Y yo me reí y he dicho, tesoro, yo no puedo orar por esto. Pero cuéntame, pero un momento, no vamos a ser religiosas, un momento. Cuéntame qué pasa, porque tú estás con un amante y así. Me acuerdo que aquella persona me dijo, sí, yo estoy con él porque yo en realidad quisiera que mi marido, esto es muy importante, las personas, si fuera una religiosa yo le diría, ay, yo no puedo orar por eso, que el Señor te reprenda. Fuera una religiosa le decía, el Señor te reprenda. No. Ven un momento, ¿por qué quieres esto? Cuéntame. ¿Por qué te dejaste con tu marido? Y ella comenzó a botar la sopa y a decir, bueno, la verdad es que el amante por esto, porque yo quisiera que mi marido fuera como mi amante en ciertas cosas, pero yo amo a mi marido. Yo le dije, mamita, ¿sabes qué vamos a hacer? Tú todavía amas a tu marido y tienes el amante porque quisiera que tu marido fuera como el amante. Perfecto. ¿Quieres hacer una cosa? Oremos para que tu marido te trate como aquel amante. Mira, amado hermano, apenas comenzamos a orar, esa mujer llegó y me dijo, pastora, llegó a la casa y me regaló los chocolates. Y comenzó ella a ver que la oración era real y su respuesta, y regresó con su marido. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, y bueno, tocando el tema entonces del rapto, que es más serio, dice que por la fe entonces Noé preparó el arca por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Te estás preparando para Cristo? ¿Te estás preparando porque sabes que Cristo viene? ¿Sabes cuántas personas hay en este momento donde Dios está mandando profecías? Está diciendo que cosas tremendas van a venir. Yo soy una persona a la cual a mí Dios me da profecías. Tengo una profecía para Italia y le pediré al Señor si la puedo dar apenas termine la situación en Colombia. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Pero ¿sabes cuántas personas Dios está advirtiendo de las cosas graves que vienen al mundo y dicen, siempre, que los profetas no existen? Amado hermano, eso ofende gravemente a Dios. Si tú no crees, vete de rodillas, pídele al Señor, si ese profeta o si esa persona, pídele también al Señor, si yo soy de Dios o no, y si te estoy enseñando bien o mal. Y Dios te responderá. Alabado sea el Señor. Así que, así como Noé, nosotros nos tenemos que preparar, alabado sea el Señor, nosotros nos tenemos que preparar, alabado sea el Señor, para ese rapto, aunque no lo veamos. Aleluya, alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Y una cosa que te quiero, y con esta quiero terminar, una cosa muy importante acerca de la fe es esta, ¿sabes? Noé, dice la Biblia, que a causa de esa obediencia, de esa fe, tanto que él preparó el arca antes, aunque no veía la inundación, ¿ok? Dice la Biblia que esa fe de él condenó al mundo. Mira, dice, por la fe
Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por Dios. Ok, él fue heredero de esos galardones de la justicia que viene por Dios. Quiere decir que cuando tú crees a Dios, aún en una cosa que aún tú no ves, pero tú se la crees y tú sabes que Él tiene el control de la situación, entonces esa cosa, si es, por ejemplo, te hago un ejemplo, si por ejemplo estás pasando trabajo, que el marido que te trata mal, que te menosprecia, que se le metió el diablo y quiere menospreciarte para llevarte, ya te dije que el propósito del diablo es llevarte a la situación de que tú misma no aprecies lo que Dios te entregó en tus manos, alabado sea el Señor, pero el Señor lo reprenda. Entonces, alabado sea el Señor. Si tú, cuando te vas a orar por esa situación, se la pones al Señor y crees, pero con oraciones bien específicas, sinceras y específicas, Señor, quiero que lo cambies, lo transformes, yo lo declaro, lo establezco, que tú, Dios mío, tal como está escrito en Joel 2:28, tú derramarás de tu espíritu sobre toda carne en esta casa, y bueno, etcétera, 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 y tú comienzas a obrar en positivo, a orar en positivo, alabado sea el Señor. Y entonces, cuando tú te levantas de rodillas el día siguiente, y aunque tú veas lo contrario, que te tratan mal, que todo eso, Dios, si tú sigues creyendo en aquel que le creíste sus promesas, entonces esa fe va a condenar, va a provocar que el tribunal de Dios allá, el tribunal de Dios en los cielos alabado sea el Señor, se movilice a tu favor y va a condenar ese pecado de aquel hombre o de aquella persona que te está haciendo esa maldad. Alabado sea el Señor, y vas a recibir la justicia que viene por la fe. Es decir, Dios va a obrar más fácilmente. ¿Por qué? Porque vas a recibir, por cuanto has tenido fe, vas a recibir la justicia que viene por la fe. Pues Noé, por ejemplo, Noé dice, condenó al mundo, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, la fe que vas a tener en aquella ocasión, en cualquier sector, en cualquier área de tu vida que tú tengas esa fe, alabado sea el Señor, va a provocar que Dios en su tribunal se levante a tu favor y condene ese pecado en aquella persona, en aquella situación, y te dé la justicia que viene por la fe. Así que yo te dejo este mensaje. Si te es de bendición, te pido por favor que lo compartas, que si estás pasando estas situaciones y este mensaje es de bendición, compárteme, alabado sea el Señor. Si te identificas, si estás pasando estas situaciones, déjame tu nombre para orar por ti, alabado sea el Señor. Y bueno, por favor comparte este mensaje, dale like si te gusta, suscríbete en Débora de Cristo. Dios te bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina Muñoz y la página Débora de Cristo es solo para hablar de la palabra de Dios. Pero un momento, la palabra de Dios está en todas las áreas. Así que cuando dicen, pero no hables de política, me da mucha pena. Pero Dios elige reyes, quita reyes, pone reyes, o sea, alabado sea el Señor. Y en estos tiempos para Colombia es muy importante tener fe. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga.